Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 2 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La hora de la verdad se permite prender las alarmas ante la sociedad colombiana. Lo que están tramando es un golpe de Estado de unas proyecciones infinitas, porque lo que empezó como una charada, como un chiste de mal gusto del señor Montealegre que acaba de dejar la Fiscalía General de la Nación, se puede convertir en eso, en un golpe de Estado peor que cualquiera que se pueda producir en el continente americano o en el mundo. Y es que la tesis que ahora tiene espacio en la Corte Constitucional y a la que ha sido, y una discusión a la que ha sido convocada las FARC, es decir, un grupo de bandidos y de asesinos convocados por la Corte Constitucional para tratar el tema, es que un acuerdo entre Timochenko y De la Calle, para resumirlo, o entre Timochenko y Juanpa, tiene valor por encima de la Constitución Política de Colombia, sin necesidad de refrendación de nadie. Es más, el pueblo colombiano no tendría el poder como constituyente primario para estar por encima de ese acuerdo, porque eso tendría valor de tratado internacional. Y lo único que podría modificar el alcance de los acuerdos entre De la Calle y Timochenko sería que ellos se pusieran de acuerdo para modificarlo. Nada menos que eso, queridos oyentes. Nos están preparando semejante golpe de Estado. El consejero ponente es el señor Palacio, el doctor Palacio, que como saben es de la línea dura de la izquierda en la Corte Constitucional, con la señora Calle y con los otros que conforman la mayoría de la Corte Constitucional. ¿Serán capaces de semejante locura? ¿Serán capaces de desafiar al pueblo colombiano hasta ese nivel? Pueden ser capaces de todo, pero prendemos las alarmas y abrimos el debate. Lo que se está preparando es un golpe de Estado. Frente a eso, el golpe de Estado de Rojas Pinilla fue un juego de niños. Cualquier golpe de Estado que se haya producido en América Latina es una tontería. Entre unos bandidos y el gobierno de turno se celebra un acuerdo que tiene valor supraconstitucional. Eso es lo que nos están preparando. El Banco de la República tomó una decisión muy complicada, y es que siguió subiendo las tasas de interés, pero no ya 25, sino 50 puntos básicos. Eso significa que prevalece el criterio de algunos directores, empezando por el criterio de Carlos Gustavo Cano, quien nos habló del tema, porque el aumento de la inflación en Colombia es un peligro gigantesco. El Banco de la República está aterrado y sube las tasas de interés al 7%. Eso implica un aumento en el costo del crédito y eso implica un golpe recesivo. El Banco de la República, entre la inflación y la recesión, se queda con el combate a la inflación. Y la recesión se acentúa. Y por eso, entre otras razones, está subiendo el desempleo en Colombia, que es la otra cifra. Hasta para el doctor Perfetti se le sube el desempleo. El desempleo, la última cifra, la cifra del mes de abril, es del 10.1%. Pero todos sabemos que eso implica el desempleo encubierto en el empleo informal. La juventud es la que primero paga los platos rotos.
La mitad de toda la cifra de desempleados en Colombia es de jóvenes hasta 29 años. Eso quiere decir que en Colombia no hay futuro, que se cerraron los caminos del mañana para los jóvenes colombianos. Ese es el resultado de la política económica de Juan Manuel Santos. Ese es el resultado del regar mermelada sobre toda la tostada. Ese es el resultado de una política antiindustrial. Ese es el resultado del desastre económico que tenemos. La última cifra dice que se perdieron 211.000 empleos en el último mes. 211.000 empleos menos, hasta para el doctor Perfetti. El gobierno dice que no hay diálogos con el ELN por secuestros, pero entonces ahora ya están facilitando las cosas porque los últimos secuestros no han sido del ELN. El secuestro de la niña Melissa en Ocaña ya no es del ELN y entonces así queda resuelto el tema. No hay problemas, el ELN no secuestra a la gente y entonces de esa manera puede seguir secuestrando con brazalete distinto. No hay problema. La Corte Suprema de Justicia pide aclaración del fallo de la doble instancia. Recuerden que la cosa es muy simple. Hay un principio supraconstitucional, este sí, que consta en tratados internacionales, según el cual nadie puede ser condenado sino por una sentencia sujeta a doble instancia. Es decir, que toda sentencia tiene recurso de apelación. Eso no existe en Colombia para los aforados, y la Corte Constitucional le dio un plazo de 1 año al Congreso de la República para cambiar lo que tuviera que cambiar, es decir, la Constitución y la ley, y para darle este derecho a los que están sujetos a condena en única instancia, que son los llamados aforados, es decir, los altos funcionarios del Estado, generales de la República, ministros, etcétera. Ahí está el procurador, está el fiscal, etcétera. Entonces, la Corte está pidiendo que le aclaren el fallo. La Corte Constitucional, ¿qué puede aclarar? Pues simplemente que la doble instancia es un principio universal de derecho y que hay que respetarlo. Esto significa lo que hemos venido diciendo, que las detenciones actuales, las que hay en este momento, de quienes ya interpusieron recurso de apelación contra una sentencia condenatoria que se devolvió de primera instancia, es simplemente una detención arbitraria. Y que si aquí hubiera fiscalía y hubiera poder judicial, ya esas personas tendrían que estar sometidas a un juicio por detención arbitraria, a un juicio penal. La reforma tributaria saldrá de todas maneras este año, dice Santos, y se discutirá con el sector privado. La pregunta es muy elemental. ¿Y a la gente del común quién la representa? Porque la mayor parte de la carga no va a ser para las empresas. El señor Bruce McMaster no está preocupado porque el efecto de la reforma que proponen los sabios es neutra para la industria, para los grandes establecimientos. El problema es con la gente de a pie, el aumento gigantesco que tendrán los nuevos impuestos. ¿Quién representa a la gente en esas discusiones? En Bogotá, la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá o de telecomunicaciones de Bogotá es el gran debate, porque Peñalosa necesita esa plata para las obras que va a ejecutar, unas obras supremamente valiosas e importantes para la ciudad. No se sabe dónde está la plata y entonces nada mejor que vender la empresa de telecomunicaciones. El debate es intenso. El destape con Panamá. El gobierno está empeñado en sacar a Panamá de la lista de paraísos fiscales con una condición, de que Panamá le diga cuáles son los colombianos que tienen cuentas abiertas en ese país.
Es la ruptura total del principio de la reserva bancaria y es la ruina final de Panamá como centro financiero internacional. Pero es en lo que está empeñado el gobierno y está dispuesto a cualquier cosa por conseguirlo. Parece que el señor Santos y su familia no tienen recursos en Panamá, aunque se ha dicho una cosa muy grave, y es que la lista de los colombianos que estén en esa condición se la entregará directamente el presidente de Panamá al presidente de Colombia. ¿Será que eso es lo que tienen previsto para que el presidente de Colombia mutile la lista y la presente como le dé la gana? ¿Será que vamos por ahí? El desastre ambiental por voladura de oleoductos en el río Bojamá, en Arauca. Eso lo causó el ELN con la última hazaña contra el oleoducto. Son muy valientes. Y un pobre oleoducto, ¿qué puede hacer? Dejarse volar. Y el ELN sigue volando los oleoductos. Santos insiste en plebiscito en septiembre para aprobar acuerdos con las FARC. Pero les insisto, hay una cosa mucho mejor que eso, que es la sentencia de la Corte Constitucional, que diría que no se necesita plebiscito, ni reforma constitucional, ni ley, ni nada, sino que los acuerdos de La Habana tendrían valor superior a la Constitución y a la ley. ¿Será por ahí por donde salte la liebre? Dicho y hecho. La cervecería Polar cerró sus 4 plantas de producción de cerveza en Venezuela. Los venezolanos han soportado hasta ahora el hambre, las penurias, la falta de energía. Están trabajando dos días a la semana. La situación es sencillamente calamitosa. ¿Soportarán también la falta de cerveza? La coca en el Catatumbo. En un año, las siembras en el Catatumbo subieron de 16.500 a 30.000 hectáreas. La producción mucho más que se duplicó, fue mucho más del doble la producción del último año. Catatumbo es un mar de coca. Eso se le debe, entre otras, al señor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, que fue el que presidió una comisión de Santos, que se fue para el Catatumbo y negoció con las FARC el que no habría ni fumigación aérea ni erradicación manual. Ahí está el resultado. Y esa es la terapia que tienen preparada en los acuerdos entre las FARC y el gobierno para acabar con la coca. Y es que las FARC preparan a los campesinos para que siembren otra cosa distinta de la coca. Hombre, ese es un problema de pesos y centavos, es un problema económico. Si al campesino sembrar coca le produce 5 veces más o 10 veces más que sembrar plátano, pues siembra coca. Y si nadie lo persigue y nadie lo molesta, pues siembra coca. Y nos estamos convirtiendo, como lo ha dicho el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en un mar de coca. Y a propósito de Alejandro Ordóñez, las últimas noticias que tiene La Hora de la Verdad es que el Consejo de Estado se ocuparía este martes de la ponencia que declara que la destitución de Petro por parte de la Procuraduría fue ilegal. Esa es la ponencia de un tal sujeto, un tal Arenas, que tiene pues toga de magistrado y que no da para ser juez municipal. Pero eso es lo que van a considerar el martes. Y que el miércoles tendrían lista la discusión para la destitución de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación. ¿Será que crean un mártir y que crean un candidato a la presidencia de la República con altas posibilidades de llegar a esa dignidad? Puerto Rico entra en default. Venezuela hace cola. Venezuela está lista y se da por descontado que en el segundo semestre Venezuela estará en default en sus obligaciones internacionales. Pues Puerto Rico ya dijo que no tenía con qué pagar sus obligaciones internacionales. Durísima condición la de esa isla hermosísima.
Finalmente no habrá cabalgata en la Feria de las Flores. Como todo esto aquí es por una especie de democracia tácita, la democracia de las redes, el alcalde de Medellín dijo que pues sí sería muy bonito volver a una cabalgata en la Feria de las Flores. Y le llovieron mensajes por las redes sociales y dijo que entonces ya no, que no habrá cabalgata en la Feria de las Flores. Nadie está de acuerdo en que maltraten un caballo, pero ¿por qué no se puede hacer una cabalgata bien hecha, bien dirigida, bien manejada? Es un espectáculo hermoso. El caballo de paso colombiano es un orgullo del país y la cabalgata es fundamentalmente de caballos de paso. Pero ni siquiera eso, ya ni siquiera eso tendremos. Salvajes ataques a la policía y a los monumentos nacionales en la Plaza de Bolívar. El desfile fue un desfile muy moderado, pequeño desfile de unos trabajadores y sindicalistas para conmemorar el 1 de mayo. Pero después vienen los que llaman los vándalos, los que se tapan la boca y hacen lo que les da la gana y atacan brutalmente a la policía y destruyen los monumentos nacionales y dejan todo eso como si fuera un chiquero. Pero pues nos estamos acostumbrando a que el 1 de mayo se festeja de esa manera. ¿Quién responde por los billetes de 100.000 pesos? Esto sí es de no creerlo. Esto es de no creerlo. El Banco de la República, muy orgulloso, saca al mercado un billete nuevo de 100.000 pesos. Y la efigie del doctor Carlos Lleras Restrepo y las nuevas condiciones del billete y cuántos billetes van a ser, y hacen toda esa parafernalia y lanzan los billetes. Y resulta que se les olvidó un pequeño detalle, que los billetes, para que circulen en el mundo moderno, tienen que circular a través de los cajeros electrónicos y el billete no cabe en el cajero electrónico. Esto no es como para Ripley. Esto no es como para culminar lo que puede ser una Banana Republic. ¿Quién va a responder por esos billetes? Por el valor de esos billetes. Esos billetes así no tienen ningún valor. Yo no los puedo recibir a través del cajero electrónico. Pero además no puedo hacer consignaciones, no puedo hacer nada, porque el mundo de hoy es el mundo de la electrónica. Y el Banco de la República produce unos billetes que no caben por los cajeros electrónicos, para no creerlo. Ahora Maduro es el que invita a un paro general en Venezuela. Eso era lo que faltaba. Pero si en paro general están todo el tiempo. Un país que no puede trabajar sino los lunes y martes porque no tiene energía y porque se acabó. ¿Para qué necesita paro general? Maduro acabó con ese país. Ahora un paro general contra los capitalistas que lo están amenazando y que lo van a matar. Termocandelaria necesita 80 millones de dólares para vivir. ¿Quiénes son los dueños de Termocandelaria? ¿Van a poner 80 millones de dólares para sobrevivir? El hacinamiento en las cárceles. Hoy hay un artículo muy interesante sobre el particular en El Tiempo. Pues que no hay nada de nada. Pues que este gobierno no ha hecho nada. Y el ministro de Justicia que ahora trata de ser fiscal general de la nación, ¿qué explicación le da al país? ¿Dónde están las megacárceles que prometieron? ¿Dónde están los nuevos cupos? El hacinamiento en las cárceles es una violación al derecho internacional humanitario. Esa gente, por culpable que sea, está viviendo en unas condiciones infrahumanas. Por culpa del gobierno y por culpa del exministro de Justicia que ahora quiere ser fiscal general de la nación. Buenos títulos para hacerlo. Y en Hoy en la Historia recordaremos que hace 32 y 25 años fueron asesinados Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Lo Murtra. Los bandidos, los asesinos se pusieron de acuerdo para que en estas fechas trágicas hubieran asesinado a este par de héroes de la nación que enfrentaron a las mafias del narcotráfico. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad.
Muy buenos días a todos. Pues hablemos, ¿qué tal de la manifestación del Día del Trabajo? Porque a pesar de las palabras optimistas de la nueva ministra de Trabajo, Clara López, que marchó en el Atlántico junto a los trabajadores conmemorando el Día del Trabajo, en Bogotá, usted lo decía, doctor Londoño, hubo disturbios, 5 heridos y 7 detenidos tras los desórdenes de los manifestantes que atacaron a piedra e incluso alguno a disparos a los uniformados. Veíamos las imágenes. Una conmemoración nada pacífica que mostró la agresividad de unos encapuchados que no solo se enfrentaron contra el SMAT, sino también contra un grupo de ciudadanos que intentaban proteger a los uniformados, el mundo al revés. Mientras tanto, la nueva ministra de Trabajo, militante o exmilitante del Polo, ya no sé muy bien, prometía pleno empleo, adecuada remuneración y otras maravillas como salud y educación para todos. Algo muy bonito, pero muy lejos de la realidad que vive Colombia, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que la mitad de los desempleados en Colombia son jóvenes. Es una estadística estremecedora. 1,1 millones de los 2.200.000 son jóvenes. Por ciudades los que más desempleo tienen entre los jóvenes son Cúcuta, le sigue Ibagué y le sigue Pereira. Y eso sin hablar de la informalidad que desde el año pasado se disparó exageradamente, o como prefiere decir el gobierno, para que no parezca tan grave, hubo una desaceleración en la generación de empleo formal, principalmente en el sector de la agricultura y actividades inmobiliarias. En definitiva, una celebración del Día del Trabajo llena de revueltas y estadísticas poco favorables para un gobierno que muchos sienten que vive de espalda al país y de cara a La Habana, con el famoso proceso de paz. Bueno, ¿y cómo hará la ministra del Trabajo para generar empleo? Es que pues ella puede influir con el Congreso en sacar leyes para que las condiciones del empleo sean estas o aquellas, pero la generación de empleo, Montserrat, es el resultado de una política económica, de una política macroeconómica, para ser más exactos, para que haya condiciones de inversión. Y eso es lo primero, y eso es lo fundamental, de inversión extranjera y de inversión nacional. Y como nos lo decía el presidente Álvaro Uribe Vélez en la última histórica entrevista que nos concedió a finales de la semana pasada, uno de los grandes problemas de este gobierno es que acabó con la inversión. La inversión se redujo a unos niveles dramáticos. ¿Qué puede hacer la ministra de Educación para conseguir inversión? Si lo que están haciendo exactamente es espantar a los inversionistas y espantar la inversión pública. Entonces, Montserrat, uno no entiende esto cómo es. Día del Trabajo, una manifestación, usted no lo dijo, seguramente por un exceso de consideración o de buena educación con los manifestantes, una manifestación muy pobrecita en cuanto a concurrencia, es lo que más o menos se hace cada 1 de mayo, pero que no tenía por qué terminar de esta manera. Los trabajadores tienen derecho a marchar, eso está bien, y derecho a protestar, ni más faltaba, ese es el derecho fundamental en una democracia, pero no a hacer lo que hicieron. Y usted dice enfrentamiento con las fuerzas, yo entiendo por enfrentamiento cuando dos fuerzas pelean la una con la otra. Es cierto, ¿Usted vio la actitud de la policía? No, allá sí, arrinconaditos recibiendo las pedradas. Defendiéndolos los ciudadanos, tiene toda la razón. Sí. Por eso, hay que enfrentamiento hubo, simplemente un ninguno. Ataque vil contra los policías que resistieron, pues, con una paciencia del santo Job. Seguramente tenían la orden de no cargar contra los encapuchados, es lo que uno supone. De manera que ahí no hubo enfrentamiento, fue un ataque brutal de unos salvajes contra la policía, porque como aquí no hay gobierno, como no hay autoridad, la policía se deja maltratar de esa manera y eso no está bien. Destruyeron cosas muy valiosas en la Plaza de Bolívar y sobre todo dejaron claramente establecido que aquí lo que mandan son los salvajes y el salvajismo. Demar Córdoba, buenos días.
Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de Colombia y el mundo. Nuestra noticia hoy lunes es la difícil situación de una de las regiones más golpeadas por el narcotráfico, que ha crecido de manera vertiginosa después de la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos. Pues fue el mandatario quien suspendió, recordemos, primero en el año 2010 la fumigación aérea en la zona y en el año 2013, con los buenos oficios de Bruce McMaster, hoy director de la ANDI, la erradicación manual a petición de la Asociación Campesina del Catatumbo, apoyados por la narcoguerrilla de las FARC, y así evitar las marchas y paros en esa zona del país que afectaban tanto la imagen del presidente Santos. Una de las consecuencias del aumento del narcotráfico es el registro de más de 50 asesinatos en el Catatumbo en lo que va corrido del año por temas de narcotráfico, de acuerdo con un reporte de las autoridades. Y según un documento de la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de los Estados Unidos, en esta zona de norte de Santander, los sembradíos ilícitos se extienden por un área de 30.500 hectáreas. El mismo organismo reporta que para el año 2014 había en la zona 16.500 hectáreas frente a 30.500 en el año 2015. Este departamento se ubica como el que más hoja de coca produce en Colombia en estos momentos, por encima de los departamentos de Cauca y Nariño. Pero ahora quiero recordar que para el mes de marzo, los Estados Unidos entregaron a Colombia un estudio que indicaba que el año pasado las hectáreas cultivadas de coca alcanzaron las 159.000, una cifra que representa un aumento del 42% con respecto a los cultivos registrados en el año 2014. En tan solo 2 años se duplicaron los cultivos de coca en el país. Pasamos de 80.500 cultivos de coca sembrados en el país. Hectáreas, sí señor. En el 2013 a 159.000 en el año 2015. Como lo ha dicho la hora de la verdad, ahora Colombia nada en coca. Las FARC felices, el narcotráfico como nunca antes en la historia, y el presidente Juan Manuel Santos creyendo en la paz con las FARC y ahora con el ELN, sin atacar el principal combustible de la guerra, que es la coca. Usted lo ha dicho, el principal combustible de la guerra. Mientras aquí tengamos coca y produzcamos cocaína, no hay nada que hacer. Tendremos violencia y tendremos eso que llaman guerra, que es simplemente una explosión de mafiosos enriquecidos fabulosamente cultivando esta planta maldita y sacando cocaína a los mercados internacionales. Mientras eso exista, vamos a tener muertos, vamos a tener grupos armados, vamos a tener todo ese cortejo de desastres que trae tras de sí la siembra de la coca y la producción de cocaína. Y en el Catatumbo, ahí están los resultados de la tarea del señor Bruce McMaster y los resultados de la tarea de Juanpa. Bruce McMaster estaba cumpliendo órdenes, pero pues no tuvo el carácter ni tuvo la inteligencia para decir esa orden no la cumplo. Y prometió que en el Catatumbo no habría fumigación aérea ni erradicación manual. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Y los resultados son la violencia, la inseguridad. Nos daban el dato dramático de que en esa zona del país y en Cúcuta, la capital del norte de Santander, la violencia ha aumentado de una manera terrible. Cúcuta tendría 85 homicidios voluntarios, es decir, asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que la pone por encima de Caracas. La ciudad más violenta del mundo sería Cúcuta. Ahí están los resultados de una política. El señor Bruce McMaster tendrá mucho que explicarle al país y, por supuesto, a sus asociados en la ANDI, porque eso tiene un influjo tremendo sobre el contrabando y sobre la condición de la industria en Colombia. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño y queridos oyentes. La noticia internacional tiene que ver otra vez con el régimen de Maduro en Venezuela. Y es que ante el desmantelamiento de la democracia en ese país, la oposición le ha pedido al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que aplique el artículo 20 de la Carta Democrática, para que la organización estudie si en Venezuela se ha producido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. El secretario general ha solicitado información adicional y si decide proceder debe convocar el Consejo Permanente de esa organización, el cual podrá interponer sus buenos oficios para solucionar la situación.
Si sus gestiones diplomáticas fracasan, el Consejo Permanente puede a su vez convocar a la Asamblea General para que en sesión extraordinaria estudie el asunto. Si las gestiones diplomáticas del Consejo Permanente y de la Asamblea General fracasan, esta última podría incluso suspender al país de la OEA. La suspensión de Venezuela sería por supuesto un triunfo para la oposición democrática en ese país, pero es poco probable que se logre la mayoría calificada de 2/3 que se requiere, conociendo la influencia que tiene el régimen de Maduro sobre las naciones del Caribe, luego de décadas entregándoles la bonanza petrolera que debió invertir en Venezuela. Para la muestra, basta recordar que Colombia perdió la batalla para que ese organismo estudiara el cierre de la frontera. Cualquiera que sea el resultado, celebraríamos que el secretario Almagro tenga el valor de estrenar la Carta Democrática que data de 2001, algo que los demócratas del continente han pedido por años. Como decimos coloquialmente, amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos, sí señor, qué va a pasar con Venezuela. Y le agrego, ¿qué va a pasar con Colombia? Donde la Corte Constitucional decida que los acuerdos celebrados entre unos bandidos, unos criminales, unos asesinos y el gobierno nacional tiene valor supraconstitucional. Ese es un golpe de Estado peor que el que está dando Maduro en Venezuela. Peor. Es un golpe de Estado sin atenuantes y de unas proporciones gigantescas. Pero lo que pasa en Venezuela es dramático. Vamos a ver si la OEA tiene, y el director de la OEA tienen los pantalones suficientes para decir que Venezuela está violando la carta, pues que es la carta definitiva, es la carta de navegación, el mapa de navegación que tienen los países democráticos del mundo. Eso nos pone en la situación que nos decía Roberto Mora, amanecerá y veremos. Y en un minuto estaremos con el doctor Víctor Mosquera, uno de los mejores internacionalistas que hay en este país, de las nuevas generaciones, y que ha interpuesto recursos de apelación contra sentencias condenatorias que se dictaron inconstitucionalmente y contra el derecho internacional en única instancia. En un minuto estaremos con Víctor Mosquera.